¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a Genius Apuesta Escolar. Bueno, pues en esta sesión vamos a platicar sobre las funciones trigonométricas básicas y su relación con el triángulo rectángulo. Vamos a ver cómo vamos a resolver los triángulos rectángulos a partir del uso de estas funciones trigonométricas. Vamos a recorrer los conceptos básicos que necesitamos saber. Y pues bueno, recordarles también que nos sigan en nuestras redes sociales, denle like en las páginas de Facebook, de Instagram y de YouTube. Pues bueno, sin más, iniciamos. Pues bien, chicos, entonces damos inicio a esta sesión donde vamos a platicar de los conceptos básicos de las funciones trigonométricas y el triángulo rectángulo. Ok, vamos a empezar entonces a recordar las tres principales funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Vamos a iniciar entonces con el seno. Dice que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre su hipotenusa. Tenemos también entonces que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre su hipotenusa. Vamos a poner así ¿sale? Y también tenemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien. Aquí, entonces, ¿esto en dónde se aplica? En triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Recordemos entonces que son aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo vamos a nombrar a este triángulo? Normalmente el triángulo se nombra con las tres primeras letras del abecedario en minúsculas. Esos van a ser sus lados. Tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Normalmente esta es la distribución que se le da a los lados en un triángulo rectángulo. Pero aquí las funciones trigonométricas nos están hablando de un cateto opuesto, de un cateto adyacente, de una hipotenusa. ¿Dónde se encuentran esos catetos y esta hipotenusa dentro del triángulo rectángulo? Ok, vamos entonces a platicar sobre esto. ¿Cómo identificar cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa? Vamos a identificar la más sencilla de todas normalmente, que es la hipotenusa. La hipotenusa normalmente decimos que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Y si se fijan, entonces el lado más largo de este triángulo rectángulo es esta, por lo tanto sería la hipotenusa. Coloquialmente, así es como se nombra. Pero si nos vamos más a detalle, decimos que la hipotenusa es opuesta al ángulo recto. ¿Saben? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es opuesta? Vamos a definir opuesta entonces, o el cateto opuesto, que también nos va a servir esta definición. Si hablamos de algo opuesto a nosotros, a nuestra mirada, hacia donde fijamos la mirada, estamos hablando que eso opuesto va a ser simplemente con lo que chocamos. Digamos que yo aquí tengo mi pared, ¿sí? Y mi pared o mi lado opuesto sería aquí donde estoy chocando yo mi mirada, ¿sale? Si yo me volteo hacia un lado, mi lado opuesto o mi pared opuesta sería donde yo estoy chocando mi mirada hacia allá. Si me volteo para acá, también mi lado opuesto entonces sería donde estoy chocando yo de frente, ¿sí? Con mi mirada sale una línea y donde choca. Espero que haya quedado claro. Adyacente, hablando de adyacente, ¿qué quiere decir? Adyacente no quiere decir otra cosa más que el de a un lado o el vecino, en otras palabras mucho más sencillas, ¿no? Entonces, mi adyacente derecho, mi adyacente izquierdo, ¿sí? Si yo también me giro, voy a tener mi adyacente derecho y mi adyacente izquierdo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no necesariamente tiene que haber un lado opuesto y un lado adyacente que sean fijos completamente.
¿De qué va a depender? Pues del lado hacia donde yo esté volteando. Volteo para allá, es mi opuesto. Pero si volteo para acá, ese es mi opuesto, ya no es el de allá, ya sería el adyacente. Es un pequeño juego con el que nos vamos a familiarizar, pero todo depende de algo, de hacia dónde estemos volteando, ¿sale? Entonces, opuesto, si hablamos de opuesto, tenemos que la hipotenusa entonces es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados, entonces si trazamos una línea imaginaria, voy a pintar con rojo, de aquí a aquí, entonces tenemos que chocan, dijimos entonces que los que chocan, ¿sale? Están opuestos entre sí, son opuestos entre sí, entonces estos son opuestos. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a nombrar los ángulos? Porque si se fijan aquí nos habla el seno, el coseno y la tangente, nos habla de un ángulo, que a partir de ese ángulo vamos a empezar a definir el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tenemos que nombrar esos ángulos. ¿Cómo nombramos estos ángulos? Estos ángulos se nombran normalmente también con las primeras letras del abecedario, pero en mayúsculas. Los lados minúsculas y los ángulos mayúsculas. Y normalmente son los opuestos entre sí. Ya hablamos de qué es un opuesto, entonces voy a hacer esto. Este ángulo, si yo saco una línea imaginaria desde aquí, ¿con quién va a chocar? Con este lado, lado A. Por lo tanto, este ángulo vendría siendo el ángulo A. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, si quiero saber este ángulo de aquí, ¿con quién choca? Voy a trazar una línea imaginaria y a ver con quién va a chocar. ¿Con qué lado choca? Con el lado B. Por lo tanto, este sería nuestro ángulo B. ¿Sale? Y por ende, entonces ya sabemos que el opuesto de aquí es el C. Y aquí queda el ángulo C. Así de esta manera, entonces, es como tenemos formado nuestro triángulo rectángulo y nombrado en la parte de sus lados con minúsculas y en sus ángulos con mayúsculas. Ahora, a partir de aquí, ahora sí vamos a poder definir quién es el opuesto y el adyacente, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Muy bien, si se fijan, les comentaba, el seno, el coseno y la tangente siempre nos hablan de un ángulo, seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. ¿Saben? Entonces nos vamos a posicionar en un ángulo. ¿En cuál ángulo? Pues en el primero, alfabéticamente, en el ángulo A. Entonces, en este ángulo A, si se fijan, el opuesto, ¿quién sería? El opuesto sería el lado A. El lado opuesto de este ángulo es el lado A. El lado adyacente del ángulo A, adyacente quedamos que es el de un lado. Pues de un lado, de aquí en el vértice, tengo dos lados. Tengo el lado C y el lado B. Pero este lado C ya tiene un nombre que se llama, hipotenusa. ¿Sale? ¿Cuál queda libre? Este. Entonces este sería el cateto adyacente. ¿Sale? Ahora, si nos posicionamos en el ángulo B y tomamos el opuesto, ¿quién es el opuesto para B? Para el ángulo B, el opuesto es el lado B y el adyacente sería el lado A. El C sigue siendo nuestra hipotenusa. Muy bien, ¿cómo vamos a expresar esto? Y con esto, ¿qué definimos? Definimos que no hay un lado o un cateto opuesto y un cateto adyacente que sean fijos. Todo depende del ángulo donde estemos volteando. A ver, ¿sale? Por ejemplo, entonces, tenemos esto. Vamos a poner todas las funciones trigonométricas. El seno con respecto, vamos a poner el seno con respecto de A. Vamos a poner aquí el seno de A, el seno del ángulo A, va a ser entonces el cateto opuesto, sería el lado A, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es el C. El coseno del ángulo A sería entonces
El coseno dice que es cateto adyacente. ¿Qué es cateto adyacente? El B. Sobre la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa aquí en este triángulo rectángulo? El C. Ahí está. Ahora, la tangente. ¿La tangente de quién? Del ángulo A. Seguimos posicionados aquí. Sería igual entonces, dice, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto es A sobre el adyacente, que sería B. Entonces, así nos queda con respecto del ángulo A. ¿Se fijaron? Las tres funciones trigonométricas con respecto de su ángulo A. ¿Qué pasaría entonces ahora si lo hacemos con el ángulo B? Ponemos lo mismo, entonces seno de B es igual a el opuesto, que sería B, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es C. El coseno de B, del ángulo B, ¿sí?, sería el adyacente, que sería el lado A, sobre su hipotenusa, el lado C. La tangente del lado B, por lo tanto, sería entonces el opuesto entre el adyacente, B entre A. Entonces tenemos B entre A. De esta manera, entonces, queda demostrado que no hay un opuesto fijo. Puede cambiar. ¿En qué va a cambiar? ¿En razón de qué? Depende del ángulo donde estemos posicionados. Tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Aquí lo estamos comprobando entonces. A pesar de que es seno, y este también es seno, si se fijan, no tienen las mismas letras, los mismos lados del triángulo. ¿Por qué? Porque todo depende entonces de dónde estamos posicionados o desde dónde estamos viendo. ¿Sale? Desde el ángulo A hacia acá o desde nuestro ángulo B hacia acá. Muy bien, chicos, pues hasta aquí entonces la primera parte de conceptos de funciones trigonométricas y su relación con los triángulos rectángulos. La segunda parte vamos a ver entonces la resolución, ahora sí, con los valores de un triángulo rectángulo y cómo aplicamos estas funciones que acabamos de ver. No sin antes recordarles entonces, visiten nuestras páginas en las redes sociales, denle like, estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Pues chicos, los esperamos en la próxima.